Pues yo soy un maestro que me he jubilado ya. Comencé a trabajar en los años 70. Trabajé en Orense, hoy Ourense, Barcelona y Madrid, y me he dedicado a la enseñanza como profesor de primaria y también a la labor sindical desde las primeras asambleas de profesores que se formaban. Yo era el responsable de la comarca de Igualada en aquellos momentos, y de ahí se formaron los sindicatos y llegamos al momento presente, y sigo colaborando con la vida sindical a nivel local, a nivel de Leganés. Mi lugar de origen es un pueblecito del Bierzo que se llama Cancela, en el límite con Galicia. Se habla gallego en aquella zona ya. Fui a una escuela unitaria, que íbamos los niños y niñas de aquella pequeña aldea, y allí estuve hasta los 10 años. Y luego, como muchos niños de aldea, fui a un colegio de curas porque era lo más barato y lo que estaba al alcance de nuestras familias. Y estuve hasta quinto curso, hasta lo que es quinto curso, y ya el sexto curso y la reválida lo hice en un instituto, y magisterio en la Escuela Normal de Orense. La infancia la recuerdo muy feliz. Los niños ayudábamos en las tareas del campo, es decir, no había una separación como hay en la ciudad, donde el niño pues va a la escuela y juega. Allí ibas a la escuela, también jugabas mucho, pero había momentos en los que ayudabas a tus padres con tus pequeñas fuerzas en las labores del campo, en la recogida de castañas, recuerdo yo allí, o en el verano, en las cuestiones de cereales, la remolacha, etc. Bueno, el tipo de enseñanza era memorística. Yo recuerdo que la profesora, por poner un ejemplo que ya me hace así sonreír, es que cada año en junio, cuando acabábamos el curso, nos ponía el mismo dictado. Ella cogía de un libro de dictados y siempre era el mismo dictado en el que había como el propósito de enmendar nuestros hierros, nuestras deficiencias, y siempre era el mismo dictado, en lo que yo recuerdo de los 8 y 9 años. Bueno, yo creo que de la infancia queda mucho, posiblemente de la enseñanza aquella, pues no tanto, porque luego ha sido mejorándola, pero evidentemente allí aprendí a leer, allí aprendí a diferenciar los colores, allí aprendí aquellas normas que nos daban en la escuela, y yo qué sé, pues quizá otros lo han dicho ya, nos daban leche. Como España era un país pobre, pues había un bidón de leche en polvo en una esquina de la escuela, y en una hora del recreo la maestra preparaba en una olla un poco de polvo con agua, nos daba leche que estaba muy buena y un queso amarillo que donaban los americanos para los niños españoles, como supongo que donaba en otros países en reconstrucción o pobres. ¿Sí? Es la anécdota. A los 21 años yo yo era un estudiante medianamente bueno, y entonces me propusieron quedar de profesor de prácticas con 21 años. Yo fui profesor de prácticas en la Escuela de Magisterio. Entonces tengo que contar una anécdota. Cuando ya llevaba un año allí, mi madre me dijo: oye, ¿por qué estás tú en la Escuela de Magisterio? Y digo, pues porque me propone el director de la Normal. Y dice: ¿tú por qué le tienes que deber ningún favor a nadie? Anda, ¿no te querías ir a Barcelona? Pues lárgate antes de que no te quieras ir. Y entonces me fui a Cataluña y trabajé en un centro del Liceo de la Autónoma de Barcelona. Cuando llegué a Barcelona, trabajé en el colegio Ribot i Serra de Sabadell, que era un centro experimental del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego, pues ahí hubo ya conflictos, nos echaron a final de curso a casi todos, y ya me fui a un colegio normal a Igualada. Luego en Igualada estuve varios cursos, compaginando el movimiento asambleario del profesorado y la escuela. Por eso yo siempre digo que no he sido un gran maestro, he sido un maestro, creo que querido por los alumnos, pero siempre he tenido compañeros mejores que yo, porque dedicaban más tiempo, y yo dedicaba el tiempo a la escuela lo que podía, y a representar a los compañeros y compañeras desde un primer momento. Te hablo de los años 74, 75, 76, 77, porque hasta el año 78 no hubo, digamos, un surgimiento del sindicalismo en la enseñanza. Entonces yo era uno más de aquellos que impulsamos, digamos, el movimiento asambleario. Y luego no todos,
porque algunos creían que si la asamblea se transformaba en sindicato perdía la esencia, y hubo, por ejemplo, la persona más conocida del movimiento asambleario de Barcelona no quiso dar el paso al sindicalismo, y le respetamos mucho, ¿no? Pero otros dimos el paso al sindicalismo cuando, a partir de los años 77, 78, pues dimos el paso al sindicalismo. Desde lo que yo veía en Leganés, porque entendía que lo que uno ve de cerca lo puede contar mejor. Y cuando preparábamos la intervención yo decía, para explicar un árbol se puede explicar una hoja y una rama, y si se entiende el funcionamiento, entiendes el árbol. Y si yo he explicado desde Leganés cómo ha funcionado la marea verde, es probable que yo dé una visión y lo enlace con lo regional y dé una visión más cabal. Además, en Leganés tenemos la desgracia, la mala suerte de que el gobierno municipal sea de la misma ideología que el gobierno regional y que ahora el gobierno estatal. Entonces, también al analizar desde la localidad, ves cómo colaboran los poderes, los distintos poderes, para privatizar, para denigrar lo público y para, digamos, para cuestionar los servicios públicos y favorecer la privatización. Yo siempre con la palabra maestro, y de hecho he colaborado con alguna revista y siempre el único título que pongo al lado es maestro. En mi familia no ha habido ningún maestro, entonces ni otros estudios, éramos de una aldea muy pequeñita del Bierzo, y entonces para mí los estudios sirvieron, por así decir, para un cierto ascenso social, y para mí la profesión de maestro es muy bonita, y siempre me he sentido muy a gusto con esa palabra, como la mayoría de compañeros y compañeras, ¿no? En eso no me creo distinto. Para mí la educación es una necesidad de los seres humanos. Dicen los pedagogos que los seres humanos todos nacemos con una curiosidad, y si esa curiosidad no se satisface se van matando poco a poco. O sea, un niño pequeñito, un niño de 2, 3 años, tiene todas las potencialidades y poco a poco se le van cerrando. Y la diferencia entre la escuela tradicional, que buscaba la memorización por la memorización y aprender lo que el maestro decía tal como lo decía, como un catecismo más, o sea, el catecismo lo teníamos que aprender al pie de la letra. Pero también las clases de los profesores, tú la lección de historia o la lección de geografía, cuanto más mejor la dijeras como libro, mejor. Es decir, todo se parecía un poco al catecismo, no tanto como el catecismo, pero todo se parecía un poco. Entonces, eso mataba la curiosidad, porque era imponer algo que estaba fuera de tu preocupación, porque el niño tiene preocupaciones. Por eso, la renovación educativa que supuso a finales del siglo XIX la Institución Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos, COSIO, la Residencia de Estudiantes, la Junta para la Ampliación de Estudios, precisamente se centró en partir de la búsqueda que el niño, de la curiosidad del niño, de la relación del niño con la naturaleza, de aprender por su experiencia, de aprender conviviendo. Luego, la Segunda República tomó en parte esas aspiraciones de la Institución Libre de Enseñanza, de una educación científica, laica, que respeta la religión, pero no impone una religión, porque puede haber niños y niñas con distintas sensibilidades. Científica, en cuanto que uno aprende de la experiencia, no aprende porque se lo dice el maestro, sino aprende porque a partir de lo que él experimenta, a partir de lo que el niño descubre, porque los niños descubren, no solo descubren los científicos, los niños descubren cosas, descubren las pequeñas cosas que van descubriendo, y para ellos son grandes descubrimientos, y eso alimenta su interés. Y ahí está lo que fue la Institución Libre de Enseñanza y la Escuela de la República. Y luego viene el corte del franquismo, el gran corte, la dictadura impone una vuelta atrás. Se cercena no solo ideológicamente, porque evidentemente la dictadura, digamos, se quita de en medio
a los mejores profesores y profesoras de todos los niveles. Todos los maestros y maestras de España, todos los profesores y profesoras de instituto, todos los profesores y profesoras de universidad quedan suspendidos hasta que no demuestren fidelidad al régimen. Entonces, algunos no tienen ninguna dificultad porque es obvio que lo son, otros tienen más dificultad y muchos se ven, o bien los más desafortunados son condenados a muerte y muchos otros son condenados a irse a otras provincias y otros están varios años fuera, y hay compañeros y compañeras de profesión que hasta los años 60 y 70 reclamaron y no fueron readmitidos en la enseñanza. Hay un documental, dos documentales que yo recomiendo, La Escuela Fusilada y Las Maestras de la República, dos documentales que merece la pena verse, en que narran muy bien cuál fue esa situación. Entonces, tras el franquismo que cercena el modo innovador de la escuela, además de ideológicamente esa innovación, ese que los niños aprendan la experiencia, ese alimentar su curiosidad. Entonces, eso vuelve a resurgir en los años 70 con los movimientos de renovación pedagógica y las escuelas de verano. Yo creo que la educación actual está viviendo graves problemas y cualquiera que nos escuche dirá, y la sanidad también, etcétera. Bueno, estamos en un mundo en constante transformación y las políticas neoliberales, no solo en España, en Europa y en el resto del mundo, están recortando en gasto público y eso está afectando a los servicios públicos y entre ellos a la educación. Yo, para no divagar y porque eso más o menos lo conoce todo el mundo, yo hablaría de esta localidad, de Leganés. En Leganés el recorte ha significado varios cientos de profesoras y profesores interinos. ¿Y eso qué supone? Pues que no hay apoyos en las escuelas, en los colegios de infantil y primaria, que no hay especialistas, que en secundaria no puede haber desdobles, que el equipo de orientación de Leganés para los colegios de primaria está mermado, está con los mismos profesores que tenía en los años 80, disminuido por algunas jubilaciones, sabiendo que ahora el alumnado es mucho más diverso. Hoy hay muchos millones de inmigrantes y sus hijos, la pluralidad es una riqueza, pero al mismo tiempo requiere una atención individualizada en la escuela. Y entonces la escuela no la puede dar, el equipo de orientación está mermado en sus efectivos, pero no hay apoyos en los centros. Y el hachazo más grande se está dando en la etapa infantil. En Leganés, el año pasado, suprimieron 2 escuelas infantiles de 3 a 6 años, la Escuela Verbena y la Escuela Valle Inclán, el Colegio Verbena y el Colegio Valle Inclán. Eran unas escuelas innovadoras, unas escuelas que cualquiera puede ver en internet su papel, y las suprimieron a pesar de haber alumnos para ellas. Y este año cierran aulas de 2 años en el Rincón Infantil y en Jeromín, habiendo alumnos. ¿Y eso qué sentido tiene? Pues tiene un sentido, que este ayuntamiento es conservador desde hace 2 años, ha cedido una parcela a un colegio concertado que cuesta de promedio a los padres 300 euros al mes, que no todos los papás pueden pagar, y entonces muchos niños tienen que ir a ese colegio. Ese colegio empezó el curso pasado con muy pocos alumnos. Había una clase que a finales de septiembre tenía 10 alumnos. Hoy es un colegio con aulas normalizadas ya, porque evidentemente con una política favorecedora esas aulas se han ido llenando. Entonces, la escuela pública está viviendo amenazas en una época difícil, porque en esta época la escuela pública tendría que estarse adaptando a los cambios que demanda la sociedad. Uno de los principales cambios que necesita la escuela es el papel de los profesores. Tenemos que hacer autocrítica y decir, los profesores necesitamos una preparación mayor, una preparación más basada en la experiencia. En nuestro país hubo una experiencia que se llamó los Maestros de la República. Los Maestros de la República tenían una selección previa a entrar en la escuela de formación de profesorado, en la escuela normal, y luego un año de prácticas. Y le damos mucha importancia a las prácticas. Pues en Finlandia, que es el país
que está dando mejores resultados académicos y que es un referente para mucha gente entendida que habla de estos temas, están seleccionando la gente con mejores notas para infantil y primaria. Me parece que piden el equivalente a un 9,5 y para secundaria un 9. Y no solo quieren sabios. Hay una entrevista, quieren que tengas capacidad de empatía, de comunicación, que tengas una personalidad equilibrada, para eso te hacen una entrevista y luego tienes una formación y tienes unas prácticas. Y en muchos países europeos, cuando acabas la formación, te tutorizan tu primer y segundo año. Cuando ya eres profesor al cargo de una clase, te tutorizan y te ayudan a corregirte, porque lo mismo que cuando nos dan el carnet de conducir, los primeros años tenemos que pulir defectos, porque tenemos muchos defectos conduciendo, el profesor también tiene defectos que necesita pulir y necesita tutorizar. Y eso es algo muy importante. Y hoy no se valora. Si en este colegio hay alumnos de prácticas, a este colegio la Comunidad de Madrid no le da ninguna ayuda. A los profesores no le dan nada. Cuando en Finlandia, si tú primero, para ser un colegio que tutorizas a un profesor, tienes que ser un colegio que educa muy bien. Segundo, a ti se te considera porque estás dedicando un tiempo a formar a un profesor. Entonces, se te ayuda económicamente, pero sobre todo se te reconoce. Y aquí muchos profesores y profesoras lo están haciendo por amor al arte, porque ellos aman su profesión, como yo dije que yo amaba la profesión de maestro. Muchos profesores como yo, en Leganés y en todas las ciudades de España, aman su profesión y, aunque la administración no les ayude, ellos ayudan a formar profesores. Han debilitado la enseñanza al no haber apoyos. No podemos atender este alumnado tan plural que hoy se ve en cualquier colegio. Tú ves el patio de cualquier colegio y ves muchos niños marroquíes, latinoamericanos, de todas las nacionalidades. Hay colegios de Madrid que tienen alumnos de 60 nacionalidades, pero no tienes que buscar mucho para que encuentres de 5, 6, 8, 10 nacionalidades colegios que tienen alumnos de 8 o 10 nacionalidades. Entonces, esos recortes han supuesto, primero, pérdida de puestos de trabajo y que profesorado interino, capacitado, necesario, se haya visto puesto en la calle. Y entonces, eso provocó una reacción que dio lugar a la marea verde. Recuerdo cómo en la ciudad de Madrid la primera asamblea no se cabía en el salón de actos del instituto en el que se hizo, ni en el patio, y no había manera, y eso era un 20 de julio, donde mucha gente ya estaba de vacaciones. No había manera. ¿Por qué? Porque muchos profesores reaccionaban ante la amenaza de perder el puesto de trabajo, pero otros muchos estaban allí por solidaridad y por ver que aquello era una locura. Es que hoy parece como que nos hemos habituado a que se recortan médicos, se recortan profesores, pero en aquel momento se vivió como una hecatombe. Lo que en un instituto era que de un curso a otro podías perder un profesor porque había un grupo menos, ahora lo que acontecía era que perdías 7 o 8 profesores. Entonces surgió la marea verde, y la marea verde significó una auténtica ola social que empezamos los profesores, pero muy secundada por las familias y muy secundada por los padres de familia y por los sindicatos de enseñanza, por supuesto, y por toda la gente progresista. La marea verde fue la primera marea que yo conocí en Madrid. Luego ha venido la marea sanitaria, la marea de la justicia, la marea de la atención a la dependencia, pero la marea verde en Madrid y la camiseta verde se ha convertido en un símbolo. Tú ves una camiseta verde, cualquier ciudadano ve una camiseta verde y la mira con simpatía, porque representa más y mejor educación pública. Un buen profesor o una buena profesora tiene que preparar muy bien sus clases, tiene que preparar los materiales con los que quiere motivar a sus alumnos, tiene que preparar los materiales con los que quiere motivar a sus alumnos, tiene que pensar qué problema tiene un alumno
y ver cómo se lo plantea a su familia, porque no todas las familias pues aceptan del mismo grado lo que el profesor quiere decirle. Tiene que saber escuchar a las familias, y todo es un trabajo que son muchas más horas de las 20 horas que tiene el profesor de instituto o las 24 o 25 que tenemos los profesores de primaria. Entonces, si tú aumentas las horas lectivas y tú recortas las horas no lectivas, tú impides que los profesores tengan tiempo para hacer trabajo en equipo. Por ejemplo, en Madrid se han suprimido los centros de profesores, de uno que había en cada localidad que servía de lugar de encuentro. Para los profesores servía para hacerte un curso que también te daba puntuación para cobrar un sexenio, pero al calor de ese curso que tú hacías, tú te encontrabas con profesores de otros colegios y hablabas de tu manera de dar la clase o de lo que a él le salía bien y a ti te salía mal. Pues eso ha desaparecido y ahora solo queda para todo el sur un CETIF, aquí que precisamente se ubica en Leganés, que es más bien un órgano burocrático que coordina la titulitis que se da en torno a los sexenios, pero que no significa lugar de encuentro. Los maestros de hoy salen mejor preparados que salía yo cuando salía con 20 años. Es decir, aprovecho para combatir ese tópico y decir que hoy hay una preparación buena, pero que si restamos apoyos a la escuela y si restamos condiciones de trabajo a los profesores, a medio plazo podemos ir a que eso se note. No se nota de golpe, pero se puede notar a medio plazo. El gobierno municipal de Leganés cedió suelo, impuso la cesión de suelo público, no había habido ninguna, apostó por el cierre de 2 escuelas infantiles, y el alcalde de Leganés pues es un hombre que era asesor de Esperanza Aguirre, y entonces se ha permitido escribir un texto de unos 20 y tantos folios argumentando de que la educación no es un derecho, que en todo, y cuestionando la falta de valentía de los legisladores que no lo abordan. Y él dice que en todo caso es un derecho de tercer orden. Esto es lo que ya hacen los neoliberales. Él lo escribe, Ver no lo escribe, pero lo hace. Figar, y por eso a veces escribir desde una localidad tiene la ventaja de iluminar. Invertir en educación, lo dicen la mayoría de los economistas y de los pedagogos, es rentable. Invertir en educación, todo lo que inviertes en educación a medio plazo va a revertir. Un país bien formado, ¿qué están haciendo ahora los países económicamente más potentes? Coger a estos jóvenes tan bien formados que tenemos, en los que la sociedad española ha invertido dinero en su formación, y hacer que produzcan bienes de alta cualificación, bienes que produzcan los técnicos mejor cualificados en Alemania, en Estados Unidos. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros están yendo a esos países porque están muy bien preparados y van a revertir allí su gran preparación. Entonces, lo que necesitamos aquí, nos lo están diciendo los científicos españoles, es invertir en investigación y en desarrollo, porque los científicos que van fuera están restándole competitividad a nuestro país. Nosotros necesitamos que nuestro país aproveche el capital humano tan bueno que tiene, que lo aproveche, que no se tenga que ir fuera y que revierta aquí, porque la competitividad, que a mí no me gusta mucho esa palabra, pensando en la escuela, pensando en la economía del país, sí, la competitividad se gana con un país muy preparado, con personas muy preparadas. Entonces crearán cosas que el mundo apreciará y valorará y comprará. Entonces nuestro país tiene gente muy preparada. Entonces lo que necesitamos es que los gobiernos inviertan en la escuela, inviertan en la universidad, inviertan en la investigación, para conseguir que nuestros jóvenes se queden en España, para hacer ese país que a todos nos gusta, un país en el que nos sintamos cómodos todos, y que el que quiera irse fuera para experimentar, no lo comenté antes, la institución libre de enseñanza a principios del siglo XX fomentaba la formación en el exterior y enviaba a nuestros jóvenes
también a los maestros, los enviaba a Francia, a Bélgica, a Inglaterra para formarse. No pensemos que esto de los Erasmus es algo moderno. No, la institución libre de enseñanza y en la época de la República, algunos maestros, no todos, también se formaban en el extranjero. Es decir, se valoraba que nuestros jóvenes abrieran su mente con las corrientes avanzadas, con las vanguardias de Europa y del mundo. En cambio ahora el gobierno, como no está pagando las becas mínimas que tiene que pagar a muchos Erasmus, mucha gente que no tiene su familia recursos está viéndose en la necesidad de regresar a España y perder esa oportunidad. Estamos en una encrucijada y necesitamos una política. En España necesitamos unos partidos políticos que sean conscientes y apuesten por la educación. Bueno, yo creo que la tecnología es una herramienta más. Los grandes directores de cine del pasado tenían unas cámaras peores que esta e hicieron grandes películas. Es decir, la tecnología no sustituye la capacidad creadora de la persona. La tecnología nos tiene que servir para ahorrar esfuerzo. Es decir, y dicho esto también hago una autocrítica y sobre todo una crítica a los gobiernos. A los maestros que no nacimos en la era digital se nos tuvo que haber formado mucho más para nosotros ayudar a los niños que sí han nacido en esta era digital a utilizarla y a ser creativos con ella. Es decir, que las tecnologías son meras herramientas, herramientas muy importantes, pero meras herramientas en manos de las personas, y los profesores tenemos la obligación de estar muy formados en esas nuevas tecnologías, como estar muy formados en los idiomas actuales, inglés, alemán, en los idiomas que impartamos para ayudar a nuestros alumnos a formarse muy bien en esos idiomas y en esas tecnologías. Bueno, la educación pública, porque es la educación de todos. Siempre ha habido escuela privada. Hoy publica un prestigioso periódico español el porcentaje de escuela privada en todos los países y nosotros ocupamos el segundo lugar. Alemania me parece que tiene un 8% de privada y nosotros tenemos el 40 y tantos por cien. Es cierto que tenemos que asumir nuestra historia y hablamos de la dictadura de Franco y había una privada que había que respetar y porque era necesaria para escolarizar, porque en los años 60 y 70, en el año 75, cuando empezó la transición democrática, había que escolarizar y quizá no había dinero suficiente para construir tantos colegios públicos. Partiendo de esa historia, que había un porcentaje de privada, lo criticable, desde mi punto de vista, es que hay políticas conservadoras que perjudican a la escuela pública para favorecer a la escuela privada, como puede ocurrir en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades gobernadas por partidos conservadores. Eso que se están retirando dinero de la red pública y se están dando apoyos a la escuela privada concertada. Eso es lo que está mal. ¿Por qué escuela pública? Porque es la escuela abierta a todos. Es la escuela donde puede ir todo el mundo. Es plural, es integradora. Una sociedad que necesita. Una sociedad necesita no que nos dividamos en castas y que los ricos por un lado enfrentados a los pobres y que el rico tenga cada vez más y el pobre cada vez menos. Necesitamos una escuela que integre y que todos podamos mejorar a través de la educación. Y la escuela pública es plural, es mestiza. Tú entras a un colegio público y ves muchos niños de otras razas. Había un artículo del New York Times, hará 3 o 4 años, que la clase media ilustrada de Nueva York quería para sus hijos e hijas escuela pública con que integrara minorías, porque saben que sus hijos tendrán que trabajar en empresas, en proyectos, con gente de otros países, de otras nacionalidades. Y la clase alta de Nueva York, me refiero a profesores de universidad, clase investigadora, etcétera, buscaba ese perfil de colegios, cuando aquí
Los conservadores están fomentando lo contrario, agrupar la gente que puede pagárselo en colegios concertados que cobran por actividades extraescolares y por todo, aunque estén subvencionados, cobran por el comedor, por el transporte, por la natación, por no sé qué deporte, etcétera, etcétera, con lo que es inasumible para muchas familias humildes y la mayoría de los emigrantes están en esa categoría. Entonces, esos colegios concertados no son integradores como son los colegios públicos. Entonces, el colegio público tiene esa ventaja, que es la escuela de todos, la escuela abierta a todos y la escuela que mejor refleja lo que es la sociedad, refleja lo que es este colegio, refleja lo que es este barrio. Vienen los niños que solicitan la entrada, vienen aquí. Y a un colegio concertado pueden ir si pueden pagar la cuota. Y a un colegio privado, como ya es mucho más caro, pues se le hace mucho más difícil. Yo conozco ejemplos. Aquí la ciudad de los muchachos de Leganés es un modelo. El padre Silva de Orense fundó la ciudad de los muchachos, el circo de los muchachos, y aquí el tío Alberto pues atiende a niños muy desfavorecidos, por así decir, es más integrador que la mayor parte de los colegios públicos. Entonces, ¿qué voy a decir yo del tío de la ciudad de los muchachos de Leganés o de algunos colegios de Madrid concertados que también son integradores? Hay colegios que quieren tener las características de la escuela pública. De ellos tengo poco que decir. Yo lo que le pediría a los colegios concertados es que no excluyen, que acepten la parte del alumnado que les corresponde, porque así, si públicos y concertados aceptamos el mismo tipo de alumnado, será más fácil atenderlos en esta época que hay menos recursos. Como hay pocos recursos y tenemos pocos recursos en los colegios, si los colegios concertados cogieran su parte, que no la cogen, podríamos atenderlos entre todos mejor. Yo creo que hay colegios concertados que se esfuerzan, que innovan, etcétera, etcétera, como hacemos los colegios públicos. Yo creo que el reto de renovar la educación es para todos. Y la educación es de todos. Y me gustaría que hubiera una sociedad española que luchara por una gran escuela pública y que al mismo tiempo respetara la escuela privada y la concertada que existiera, pues que tuviera el respeto, siempre que escolarizara el mismo tipo de alumnado que escolariza la escuela pública. ¿Pero qué opinas de que se deriven fondos de todos a esa escuela concertada? A mí me parece mal que una escuela concertada que excluye reciba fondos públicos. Me parece mal. A mí me parece que, por ejemplo, hay escuelas que el Tribunal Constitucional les ha reconocido, segregan niños de niños, por ejemplo, el Opus y algún otro tipo de colegios que segregan niños y niñas. Algún gobierno autónomo les quitó la subvención y ahora el Tribunal Constitucional de mayoría conservadora les ha devuelto la subvención. Me parece muy mal. ¿Por qué? Porque si unos padres quieren mandar a sus hijos a un colegio de niños y de niñas, pues si lo pagan, pues yo lo voy a respetar. Yo no lo comparto, porque creo que es bueno coeducarse, porque en la realidad de la calle eso es la coeducación. Si uno quiere enviar a sus hijos a un colegio donde no haya minorías, que se lo pague, porque ese colegio, si recibe fondos públicos, debiera aceptar a todos los alumnos, como lo acepta un colegio público. Es que si no, es jugar con ventaja, es competir con la escuela pública y decir, venid aquí, que tu niño va a estar muy tranquilito, porque aquí no va a haber niños que apenas saben leer, que apenas entienden nuestro idioma, y entonces tu niño va a ir mejor. Se engañan, porque como lo decía, como comentaba hace un momento, los padres y madres ilustrados de Nueva York, según un artículo del New York Times, buscan esos colegios que tienen minorías porque saben que sus hijos se preparan mejor educándose al lado de las minorías, porque luego, si son dirigentes en una empresa o en una universidad, van a coordinar a esas minorías, y si quien le coordina a ellos es alguien de esa minoría, ya están habituados desde niños a convivir. Es decir, que yo creo que me gustaría que fuéramos a una sociedad como la alemana, con un gobierno conservador que solo tiene un 8% de escuela privada.
En Estados Unidos, lo mismo. Allí, una escuela privada, claro que puede haber una escuela privada, pero la base de la formación en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, es la escuela pública. En Inglaterra, la base de las grandes democracias occidentales es la escuela pública. Emilio Lledó, el filósofo Emilio Lledó, dice que desde Grecia la democracia se asienta en la educación. Una pregunta que hacías tú al principio es ¿por qué la educación? Porque la democracia necesita de ciudadanos críticos y educados, ciudadanos que sepan criticar a los gobiernos para que los gobiernos siempre vayan por el mejor camino, por el camino que sea posible, pero el mejor de los caminos posibles. En España un defecto que criticamos muchas personas, ¿no?, es que cada gobierno en la época democrática ha querido dejar su sello haciendo una reforma completa de la educación, una ley de educación general. Yo creo que los partidos políticos que forman el gobierno de España debían tomar nota de la humildad que tuvo la Segunda República, que habiendo hecho el mayor avance en España, que construyó en Europa, no hubo ningún gobierno que hiciera tanta inversión educativa. Ellos hicieron reformas parciales, reforma de la secundaria, reforma tal, porque a veces partir de lo que hay y reformar aquello que es más necesario es lo importante, no tanto como querer cada gobierno hacer una ley de educación con su ideología. Es más, la mayoría de personas sensatas de este país piden, y yo me sumo a ellos, que haya un pacto nacional por la educación, un pacto de los partidos políticos, de las comunidades autónomas, de los sindicatos, para hacer una reforma que no sea la más ambiciosa del mundo, pero que sea la reforma que todos aceptan, para que cuando cambie el gobierno que venga siga mejorando la reforma que han acordado entre todos. Y eso es lo que hay en Finlandia, por ejemplo. Y en Alemania también hay una reforma educativa donde hay bastante consenso. Es decir, habiendo habido un turno de gobierno, no ocurre como aquí, que hay que hacer una ley de educación. Esto es un disparate que habrá que acabar algún día. Y yo quiero recordar, como un homenaje al ministro Gabilondo, al ministro Ángel Gabilondo, que estuvo a punto de lograr ese consenso nacional, que en el último momento la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, dijo que no se firmaba, pero estuvo a punto. Todos los sindicatos, todos los partidos del arco parlamentario, la FAPA estatal de la escuela pública, la CEAPA, la FAPA de la escuela privada, la escuela cristiana, todos se estaba apoyando ese pacto, que era un pacto que contenía elementos de la política conservadora y de la política progresista, y en el último momento no se firmó. Ese pacto es el que necesitamos y deseamos que algún día se haga. Te exigían memorizar, que por ejemplo en mi escuela de magisterio el profesor de filosofía, que no era malo, era un neocantiano y tal, pues te dictaba unos apuntes. No teníamos libro, hacía apuntes. Pero si le decías los apuntes lo más al pie de la letra, un amigo mío le decía más al pie de la letra que yo y siempre tenía medio punto más que yo de nota. O sea, era aquello del catecismo que yo dije hace un momento. El catecismo era memorizar, porque era el dogma. Pues la enseñanza tradicional se parecía al dogma, que era cuanto mejor te parecías al libro de texto o al apunte del profesor, mejor. O sea, no te enseñaba a pensar, te enseñaba a decir lo que te habían transmitido. Eso era la enseñanza tradicional. Y bueno, los castigos de niño, de rodillas, con libros en la mano. Pero bueno, yo creo que esas son caricaturas que no nos han marcado, no nos han dejado huella. Y afortunadamente la infancia es muy fuerte, la de hoy también. La infancia que sale de las guerras, etcétera, es muy fuerte y supera esos pequeños problemas. Pero cuánto mejor va a ser la infancia de ahora si le damos medios y estímulos para desarrollarse. Es decir,
Yo no quiero subrayar lo negativo, los castigos y tal, porque al fin y al cabo respondían a una época. También nuestros padres nos castigaban de otra manera y nos querían igual que queremos a los hijos de hoy. Es decir, yo creo que respondía a un contexto, pero yo creo que la diferencia de la educación de antes y la de ahora era que la de hoy fomenta la investigación, que experimentes, que te atrevas a buscar, a indagar, que recorras el mundo, que creas que el mundo es abierto y el mundo es de las personas que se atreven. Y eso se lo enseñan las maestras de infantil a los niños, diciéndole: mánchate las manos y pinta, haz esto, haz aquello. Uy, qué bonito es esto que has hecho. ¿Entiendes? Y el niño está pintando a las meninas, el niño de infantil está pintando un cuadro de las meninas que no se parece a las meninas, pero la maestra dice: qué bien. Entonces ese niño se atreverá, cuando tenga un taller o cuando sea cocinero, a hacer una comida innovando, porque su maestra y su mamá aprendió con la maestra que eso era positivo. Claro, está habiendo una evolución en la etapa infantil, es donde más se está notando. No se atreven mucho a decirlo porque ha calado mucho. El mejor profesorado de este país es el de la etapa infantil, tomado como conjunto, sin minusvalorar a todo. Yo soy de primaria, sin minusvalorar a nadie. Y entonces hay una cultura muy establecida, pero están intentando volver a que leamos. Yo una anécdota que te puedo contar es que el primer año que tuve niños de primero, un poquito antes de ser profesor de prácticas en la escuela de magisterio, estuve unos meses en un colegio de Orense. Y entonces allí una profesora de infantil me pasó, de párvulos, me pasó una niña que dividía a los 6 años. Por supuesto leía. Entonces me lo pasó como diciéndome: mira que te va esta niña que divide con 6 años. Entonces, si queremos volver, en Finlandia los niños aprenden a leer a partir de los 7 y 8 años. Y seguro que los adolescentes finlandeses, no seguro, lo demuestran las pruebas, están tan bien y mejor preparados que los nuestros. Nuestros adolescentes no somos un desastre España. En España lo que nos falta es que el porcentaje de los de mejores resultados es más pequeño que el de esos países. En cambio, el grueso de los alumnos españoles es más integrado, se nota menos el origen social del que proceden. Es decir, en nuestro país podemos estar orgullosos. Los chicos y chicas de secundaria hay menos de un nivel alto que en Finlandia o en Corea, pero en cambio el grueso de los chicos y chicas que tienen una nota media se nota menos el origen social. La escuela ha sido más compensadora aquí que en otros países. Por tanto, también hay que darle un positivo a la educación secundaria que hay en nuestro país. Estamos volviendo con los recortes al momento de la transición democrática. Si estamos recortando profesores de apoyo, todo lo que se ganó en los años 80, orientadores y tal, estamos volviendo atrás. Si la religión pasa a contar en el currículum del alumno para su beca, para su acceso a la universidad, estamos volviendo a periodos anteriores a la democracia. Si digamos, hemos quitado educación para la ciudadanía, que se da en la mayor parte de los países europeos, que es dar los valores democráticos, los valores recogidos en la Convención de los Derechos Humanos. Yo creo que los maestros tenemos que ser optimistas. Un maestro, una maestra de infantil, fíjate si tiene que ser optimista, que cree que aquel niño que está educando tiene que ser un ciudadano modélico de esta sociedad y tiene que ayudar a mejorarla. Y pasando de la infantil a la primaria, a la secundaria, a la universidad, los profesores tenemos que ser por naturaleza optimistas sin dejar de ser realistas. Entonces yo confío, como confiaba la Institución Libre de Enseñanza, en que España se tiene que regenerar, sobre todo por la educación. Pero te lo dice el filósofo Emilio Lledó ahora en las entrevistas que concede, que la educación tiene que ayudar a transformar el país, la educación, la investigación. Entonces tenemos que ser optimistas todos por necesidad y ayudar a salir de este bache en el que estamos.
Yo quiero ver, como algunos sociólogos, que las crisis son oportunidades. Y creo que esta crisis que nos está haciendo sufrir tanto, sobre todo a los desempleados, sobre todo a las familias que están en peor situación, creo que va a ser un estímulo muy fuerte para que cambiemos las políticas y para que España y los países que padecen la crisis, como España, demos un paso hacia adelante. Y yo quiero ser optimista y quiero que saque de nosotros esta crisis lo mejor que tenemos, lo mismo que la guerra saca a veces lo peor de las personas humanas. Creo que esta crisis tiene que sacar lo mejor de nosotros mismos, de la juventud, especialmente de la juventud. Yo creo que la crisis lo peor que está haciendo es negando las posibilidades a los jóvenes. Yo no pienso en mi generación cuando veo la crisis, pienso sobre todo en los jóvenes, y creo que mis compañeros y compañeras de profesión piensan lo mismo que yo. Queremos dar aliento a los chicos que tenemos en los institutos y en los colegios, para que ellos vean un horizonte en el que ellos puedan jugar como ciudadanos. Y eso es lo que yo espero de la crisis, que nos sirva para sacar de nosotros lo mejor y dar oportunidades a la juventud y a los adolescentes, para darles oportunidades. Y si logramos eso, habremos logrado lo mejor, porque un país que se regenera a través de la educación es un país que se pone en la vanguardia del mundo. Muchas gracias, tío. Pues gracias a ti, sobre todo gracias a ti.